Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Hoy vamos a hablar precisamente sobre este tema, los derechos humanos, las discusiones sobre los derechos humanos. Ya venían por aquí, a ver si tengo a la mano. Sí, ahí está Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias. Ya en breve se los traigo. Ya desde la Historia de las Indias de Bartolomé de las Casas, por conjugar la discusión de los derechos humanos con Latinoamérica, se preguntaban, por ejemplo, si los indígenas tenían alma. Y a partir de esa respuesta, entonces, si ellos entonces eran humanos, y si eran humanos, si tenían algún tipo de derechos. Es decir, que ya desde el medioevo, al menos, comenzamos nosotros a hablar de los derechos humanos. Ahora, son los derechos humanos, y ya los vamos a ver nosotros, que se utilizan también para, como excusa, ¿sí?, para bombardear países. ¿No es acaso en nombre de los derechos humanos que se bombardeó Afganistán, Irak? ¿No es acaso en nombre de los derechos humanos que muchas superpotencias del norte, en nombre de ellos, aplastan, invaden, sancionan, bloquean a países del sur del mundo? ¿No es acaso en nombre de los derechos humanos que precisamente se coartan los derechos humanos? Y para muestra un botón, vamos a traer a colación algunos ejemplos, lo que está pasando por dar solamente una mención en Chile, lo que está pasando en Chile. El colectivo que aglutina las iniciativas por la liberación de los presos políticos en Chile convocó una protesta durante el Día Internacional de los Derechos Humanos, exigiendo la libertad de los manifestantes arrestados durante el estallido social y durante la ola de protestas que Chile vivió en 2019. Pero cuando nosotros hablamos de Chile, Chile tiene una buena prensa internacional. Chile, uno de los países que más aplasta los derechos humanos de sus ciudadanos, es un país con buena prensa en términos de derechos humanos. Es más, una expresidenta chilena, Michelle Bachelet, dirige precisamente la institución que vela por los derechos humanos, imagínense ustedes. Pero cuando nosotros hablamos de países como por ejemplo Venezuela o como países como por ejemplo Cuba, pareciera ser el otro extremo, mala prensa en relación a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en estos países los derechos humanos son excusa para. Y muchas veces en nombre de los derechos humanos, en nombre de la vida, en nombre del derecho a la vida, se asesinan miles de personas. En nombre del derecho a la libertad de expresión, se coartan los derechos que tienen que ver, porque se conjuga el derecho de libertad de expresión con el derecho de la libertad de expresión de los dueños de medios de comunicación a nivel planetario. Pero cuando se trata de libertad de expresión y se trata de conjugar a los ciudadanos, ahí se callan los ciudadanos. En Chile, Carlos Margota Trincado, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, indica que uno de los propósitos de esta cita es exigir una reestructuración en las fuerzas del orden público chilenas, que son derivados de la dictadura de Augusto Pinochet, de donde no solamente nació la constitución actual en vigencia en Chile, imagínense ustedes, uno de los regímenes que más arremetió contra los derechos humanos de un pueblo, sino que además los órganos represivos de Chile fueron formados, fueron moldeados por esta dictadura de Augusto Pinochet. La Comisión Chilena de Derechos Humanos también denunció a la delegación de Carabineros por usar químicos para dispersar las manifestaciones en reiteradas ocasiones. Estos elementos pueden causar incluso la muerte. La pregunta es, ¿por qué no se habla de esto? ¿Por qué cuando se trata de señalar la existencia o menos de derechos humanos, el respeto o menos de derechos humanos en países, siempre son los mismos países que se señalan? Y apenas se señalan estos países, Irak, después vino que bombardeo, acabóse del Estado-Nación
iraquí. Cuando se habla de Afganistán, no se respetan los derechos humanos en Afganistán. Cuando se habla de Libia, no se respetan los derechos humanos en Libia. ¿Qué viene justo después? Aviones de la OTAN, aviones franceses, aviones ingleses, aviones estadounidenses bombardeando los pueblos para defender su derecho a la vida. Hoy parlamentarios chilenos opositores al gobierno de Sebastián Piñera también pidieron un indulto a los manifestantes, excepto a los que fueron puestos bajo arresto por actos terroristas. Entonces, Chile, solamente para colocarles un ejemplo y para colocarles un abreboca. Pero hoy día de los derechos humanos, lo menos que nosotros podemos hacer es preguntarnos qué son los derechos humanos, para que no nos sigan vendiendo los derechos humanos como laissez-passer, como salvoconducto para precisamente respetar los mismos derechos humanos. De hecho, para responder a la pregunta ¿qué son los derechos humanos? Tenemos que comenzar evidentemente por las Naciones Unidas, quien define los derechos humanos como derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Por eso yo les hablaba desde el punto de vista filosófico. El ser, ¿sí? Y después la esencia. ¿Qué es la esencia? El ser es un ser humano, la esencia son las características de ese ser humano que es afrodescendiente, que es blanco, caucásico, que es alto, que es bajo. Más allá de las esencias es el ser inalienable, único para todos nosotros, el que define nuestros derechos humanos. Más que las formas, es la sustancia. Alto, bajo, ojos verdes, ojos claros, africano, americano, etc. Esas son esencias. El derecho humano se fundamenta en la sustancia, en el ser, en las sustancias, no en la forma, no en la esencia. Entre los derechos humanos se incluye el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, el derecho a la libertad de opinión, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas por igual, sin discriminación alguna. El 10 de diciembre de 1948, anotemos por favor esta fecha importantísima, 1948, es decir, justo después de terminada la Segunda Guerra Mundial. En esa fecha la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Desde entonces, ese día se celebra el Día de los Derechos Humanos, tema que hoy nos une en desde donde sea. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.